Hola, ¿cómo están? Soy Jeremías, tengo 31 años, de acá de Argentina. Vivo acá en Argentina. Bueno, mi conversión, cuando hablaba con Ángela, con cómo contarla, creo que mi conversión fue progresiva. Progresiva porque yo nací en un ambiente cristiano. Miro para allá para concentrarme y tratar de explicarlo. Yo nací en un ambiente cristiano, hijo de pastor, siempre en la iglesia, y creo que en ese ambiente a veces es como medio difícil tener malas experiencias desde edad chiquito, o sea, de ser chiquito. Entonces, en ese ambiente uno, o sea, está muy resguardado, por así decirlo. Si bien yo no fui a un colegio cristiano, y obviamente uno empieza a ver ese contraste entre gente que es cristiana y no. Obviamente uno tampoco es ciego en la realidad, pero siempre estuve como muy cobijado en el ambiente cristiano. Pero cuando uno empieza a ser adolescente, creo que ahí es donde uno empieza también a experimentar o a hacer ciertas cosas que parte de la edad, de la rebeldía y demás, donde uno empieza a hacer las cosas mal, es cuando uno empieza a tener como su propia responsabilidad o entra en conciencia esa responsabilidad espiritual que tiene y uno se da cuenta, ¿no? Cuando estás bien, cuando estás haciendo las cosas mal, lo que obviamente realmente agrada a Dios y lo que no. Pero hubo una etapa de esa época donde yo creo que estuve muy mal, o sea, muy mal porque me sentía alejado de Dios, me sentía en rebeldía, sentía que tal vez, o sea, no estaba haciendo las cosas que de alguna manera yo sabía que tenía que hacer. Pero si bien esa etapa de rebeldía fue un poquito larga, o sea, fue un poquito larga, digo, de, no sé, los 15, 16, 17, a los 18, 19, pasaron situaciones que a mí me llevaron a estar mal y me llevaron a tomar la decisión de empezar a buscar a Dios, ya no como algo más del día, ya no como el compromiso que uno tiene como cristiano, sino porque yo realmente lo necesitaba. Y yo creo que ahí, en esa época, empecé a tener yo experiencias en mi vida espiritual que no había tenido nunca. Sentir que Dios te responde cosas que uno le pregunta de todo el corazón cuando está en esa situación difícil. Empecé a ver esa respuesta, empecé a tener esa experiencia con el Espíritu Santo, a buscarlo de otra manera. Y por eso digo que mi conversión fue progresiva, porque si bien yo nací en una casa cristiana, hijo de pastor y demás, creo que cuando uno empieza a sentirse en esa situación, o está alejado de Dios, o que de alguna manera no hace las cosas como tiene que hacer, y después uno obviamente va creciendo, va la vida, van pasando cosas y demás, y uno empieza a tomar responsabilidades cuando uno entiende que no solamente obviamente es ir a una iglesia, ser cristiano, tener ciertos comportamientos, sino tener una responsabilidad espiritual. Tal vez una persona que va a la iglesia por primera vez, ese cambio lo ve automáticamente, porque tal vez una vida totalmente lejos del Señor llega y se encuentra con el Espíritu Santo, pero creo que encontrarme con el Espíritu Santo fue más o menos a esa edad, a los 17, 18 años, y fue ahí donde realmente hizo un clic en mi corazón, que cambió a lo que tal vez era, pero que siguió también en esa etapa de maduración donde yo tuve que tomar decisiones y creo que ese fue el punto donde yo hice una conversión completa como creyente, de tomar una decisión radical, de entender cuál es el camino que uno va a vivir el resto de su vida. Y bueno, después hoy a mis 31 años lo he visto como tal vez después de esa época el Señor me ha ido llevando, me ha ido guiando, ha sido paciente, me ha enseñado, me ha amado, ha tenido misericordia. Y bueno, ya después una relación, ¿no? Pero creo que fue ahí cuando empecé a tener esa experiencia con el Espíritu Santo, cuando realmente siguió mi conversión. No sé si tiene mucha vuelta, pero considero que esa fue la etapa de conversión.